¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede a los oficiales K9 cuando se retiran? Esta conmovedora historia muestra el increíble vínculo que continúa incluso después de años de servicio. La primera luz fue un susurro, una línea pálida y gris bajo las cortinas del dormitorio. Eso no despertó a Jake Callahan. Lo hizo la nariz húmeda. Le dio un empujoncito en la mano, un signo de puntuación frío y húmedo en la silenciosa habitación. Sintió un peso familiar moverse en el borde de la cama. Siguió un gemido bajo, un sonido más de recordatorio amable que de exigencia impaciente. Los ojos de Jake se abrieron. No necesitaba ver. Conocía la silueta en la oscuridad, las orejas puntiagudas, los ojos inteligentes que lo observaban. «De acuerdo, grandulón», murmuró Jake con la voz pastosa por el sueño. «Ya estoy levantado». Una cola golpeó contra el marco de la cama. Pum pum pum, un ritmo constante y feliz. Este era Thor. No solo un perro. Nunca solo un perro, era el compañero de Jake, su sombra, su otra mitad. Durante 10 años en la unidad K9 habían sido una sola entidad, Callahan y Thor. Ahora, en la tranquila paz del retiro, todavía lo eran. Jake balanceó las piernas fuera de la cama. Sus rodillas crujieron en señal de protesta. La edad era una ladrona robándote pequeños pedazos cada día. Thor se estiró, una reverencia larga y elegante, sus poderosos hombros ondeando bajo su pelaje negro y canela. Él también era viejo, un toque de gris salpicaba su hocico, una ligera rigidez en sus patas traseras en las mañanas frías. Eran dos viejos soldados disfrutando de su paz. Su rutina matutina era una danza silenciosa. Jake se dirigió a la cocina. Thor caminaba acolchadamente detrás de él, sus garras haciendo suaves clics en el suelo de madera. Jake llenó la cafetera, midió el café molido. Thor se sentó pacientemente junto a su cuenco de comida. Su disciplina estaba arraigada. No comería hasta que se le diera la orden. Toda una vida de entrenamiento no se desvanece con una pensión. «Vale, amigo», dijo Jake colocando el cuenco en el suelo. Thor levantó la vista, sus ojos ambarinos buscando los de Jake. Esperó. Era una cosa pequeña, un momento de conexión, un reconocimiento silencioso de su vínculo. «Come», dijo Jake suavemente. Thor bajó la cabeza y comenzó a comer. Jake lo observó con una pequeña sonrisa en el rostro. Recordó el primer día que conoció a Thor. Un manojo de patas torpes y energía ilimitada. Un cachorro con el corazón de un león. Vio el potencial entonces, la inteligencia, el coraje. Había luchado para tenerlo como su compañero. Fue la mejor decisión que jamás tomó. Después del desayuno era hora de jugar. O como Jake lo llamaba, mantener la preparación operativa. Agarró el juguete favorito de Thor, un trozo gastado de manguera de incendios. Los ojos de Thor se iluminaron. El viejo guerrero desapareció. El cachorro juguetón regresó. Salieron al patio trasero. La hierba estaba húmeda por el rocío. El aire era fresco y limpio. «¿Listo?», preguntó Jake sosteniendo la manguera. Thor se agachó, su cuerpo enroscado como un resorte. Su cola dio un único y excitado meneo. Jake fingió un lanzamiento a la izquierda. Thor no se inmutó. Observaba la mano de Jake, no el juguete. Siempre observaba al guía. Jake sonrió. «Todavía lo tienes, viejo». Lanzó la manguera. Navegó por el patio. Thor explotó en movimiento. Era un borrón de pelaje y músculo. Una hermosa y poderosa máquina haciendo lo que amaba. Atrapó la manguera en el aire y trotó de regreso, con la cabeza en alto, un campeón que regresa con su premio. Jugaron durante 20 minutos. Era un juego, pero también era un ritual. Era una reafirmación de su conexión. Un recordatorio de las miles de horas que habían pasado entrenando. Cada orden, cada señal, cada elogio, era el lenguaje que compartían. Un lenguaje de confianza y lealtad que iba más allá de las palabras. Jake se sentó en los escalones del porche recuperando el aliento. Thor dejó caer la manguera y apoyó su pesada cabeza en la rodilla de Jake. Jake acarició las orejas del perro, sus dedos trazando la tenue línea de una cicatriz cerca de su ojo izquierdo. Un recuerdo parpadeó. Un almacén. El olor a podredumbre y productos químicos. Un sospechoso con un cuchillo, un destello de movimiento. La feroz lealtad de Thor lo había salvado ese día y muchos otros. «Eres un buen chico», susurró Jake, «el mejor». Thor lo miró, sus ojos llenos de una devoción silenciosa e inquebrantable. No necesitaba palabras, él entendía. Siempre había entendido. Esta era su vida ahora. Un ritmo tranquilo de despertarse, comer y jugar. Era un mundo alejado de las sirenas y el peligro. Pero el vínculo, el núcleo de su asociación era más fuerte que nunca.
Fue forjado en fuego y ahora estaba templado en paz. No era solo una mascota. Era un pedazo del alma de Jake caminando a su lado en la tranquila luz de la mañana. Más tarde esa mañana, la correa hizo clic en el collar de Thor. Era el sonido de la aventura. Dejaron la tranquila calle sin salida y caminaron hacia el bosque. Un sendero serpenteaba entre los altos pinos, un camino que habían recorrido 1000 veces. El aire olía a tierra húmeda y agujas de pino. Para Jake era un camino pavimentado de recuerdos. Con cada paso el presente tranquilo parecía desvanecerse. Los fantasmas de su pasado caminaban con ellos. La mano de Jake descansaba sobre la espalda de Thor. El pelaje era grueso y cálido. Casi podía sentir el peso fantasma del chaleco táctico que Thor solía usar. El chaleco con la palabra K9 estampada en letras blancas y audaces. Recordó un martes lluvioso. Entró una llamada, un cargamento de droga, un almacén junto a los muelles. El aire estaba impregnado del hedor a pescado y diésel. La lluvia resbalaba sobre el pavimento. El equipo se reunió, una docena de oficiales tensos y concentrados, pero el enfoque de Jake era singular. Estaba en el perro a su lado. Thor estaba perfectamente quieto. Su cuerpo era una estatua de energía enroscada. Podía sentir la tensión zumbando a través de la correa. Él lo sabía. Siempre sabía cuándo el trabajo era real. Flashback. La puerta del almacén se hizo añicos, los gritos resonaron en el espacio cavernoso. Policía, al suelo. Los hombres se dispersaron como ratas. El aire era una tormenta caótica de sonido y movimiento. Jake retuvo a Thor por un momento. Inspeccionó la escena. Las cajas estaban apiladas en lo alto. Un montacargas estaba abandonado. El olor a marihuana era pesado. Pero había algo más, un olor químico y agudo. Metanfetamina. Jake le dio a Thor la señal, una única y seca orden. «Busca». Thor salió disparado hacia adelante. No era una mascota. Era un arma. Una herramienta especializada perfeccionada por años de entrenamiento. Ignoró a los hombres que huían. Ignoró los gritos. Tenía un trabajo. Su nariz estaba en el suelo, luego en el aire. Se movía con una gracia depredadora. Se abrió paso a través del laberinto de cajas. Jake lo siguió con su propia arma desenfundada, sus ojos escudriñando cada sombra. Confiaba completamente en Thor. Su vida estaba en las patas de su compañero. Thor se detuvo en una pila de cajas marcadas como piezas de máquina. Se sentó. Era su señal, una declaración silenciosa y definitiva. Jake hizo una seña al equipo. 2 oficiales se acercaron con una palanca. La madera se astilló. Adentro, escondidas bajo una capa de trapos grasientos, había docenas de bolsas selladas al vacío llenas de polvo cristalino, una redada multimillonaria. Thor miró a Jake, su cola dando un ligero y orgulloso meneo. Jake se arrodilló y le dio su recompensa. Un elogio rápido y rudo. Buen chico, Thor. En medio del caos fue su momento privado de victoria. Jake parpadeó. El recuerdo retrocediendo, estaba de vuelta en el sendero del bosque. La ardilla parloteaba enojada desde una rama de arriba. La oreja de Thor se movió, pero no le prestó atención. Estaba concentrado en el paseo, en Jake. La mano de Jake se apretó en la correa. Su corazón dolía con un profundo sentido de gratitud. El perro lo había convertido en un mejor policía, en un mejor hombre. Caminaron más lejos. El sol moteaba a través del dosel. Le recordó a otro día. Un día de verano, caluroso y húmedo. La llamada era diferente, más desesperada. Una niña de 4 años se había alejado de un picnic familiar. El bosque era vasto. Los padres estaban frenéticos, sus rostros grabados con un terror que Jake conocía demasiado bien. La esperanza se desvanecía con la luz del día. Flashback. El área de búsqueda era enorme. Voluntarios y oficiales peinaban el bosque, sus gritos sonando pequeños y perdidos. El aire estaba denso con el zumbido de los insectos. Jake se arrodilló. Acercó un pequeño suéter rosa a la nariz de Thor. El olor de la niña. «Encuentra», ordenó Jake, su voz baja y urgente. Thor tomó el rastro. Su comportamiento cambió. Esto no era una búsqueda de drogas o de un sospechoso. Era algo más primario. Una búsqueda de los perdidos. Se movió de manera diferente. Más lento, más metódico. Su nariz trabajaba el suelo, los arbustos, el aire. Llevó a Jake lejos del grupo principal de búsqueda, más adentro de la densa maleza. Pasaron las horas. El sol comenzó a ponerse por debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. La duda comenzó a colarse en la mente de Jake. El bosque era demasiado grande. La niña era demasiado pequeña. Entonces Thor se detuvo.
Levantó la cabeza y soltó un único y suave gemido. No un ladrido, no un gruñido. Fue un sonido de descubrimiento. Avanzó con cautela. Jake lo siguió con el corazón palpitando. Y allí estaba ella, acurrucada en la base de un roble gigante, dormida. Lloraba suavemente en sueños. Thor no se abalanzó. Se acostó a unos metros de distancia. Un guardián silencioso y peludo la empujó suavemente con la nariz. Los ojos de la niña se abrieron. Vio al perro grande y sus ojos se abrieron con miedo. Pero Thor solo gimió de nuevo, un sonido suave y gentil. Jake entró en el claro. «Está bien, cariño», dijo con la voz ahogada por el alivio. «Es un buen chico, te encontró». La niña, al ver el uniforme de Jake, extendió una pequeña mano y tocó la nariz de Thor. Thor le lamió la mano. La crisis había terminado. Una lágrima brotó en el ojo de Jake. La secó rápidamente. Miró a Thor, que ahora trotaba contento a su lado. El héroe que salvó la vida de una niña ahora solo disfrutaba de los olores del bosque. La yuxtaposición era asombrosa. La valentía, la lealtad, todo seguía allí, bajo la superficie. Era un guardián que se había ganado su descanso. Pero había un recuerdo que siempre pesaba más en su corazón. El que cimentó su vínculo con sangre y sacrificio. Un control de tráfico que salió mal. Una noche fría. Luces azules y rojas parpadeantes pintando la oscuridad. Un hombre con un historial violento y nada que perder. Flashback. El conductor estaba agitado. Sus manos temblaban. Jake lo vio en sus ojos, la desesperación. El miedo. Su compañero, un joven oficial llamado Miller, estaba del lado del pasajero. Jake mantuvo su mano cerca de su arma. «Señor, por favor, salga del vehículo». El hombre no se movió. Solo miraba a Jake. Thor estaba en la parte trasera del coche patrulla, silencioso pero alerta. Podía sentir el aumento del ritmo cardíaco de Jake. Conocía las señales. De repente el hombre se movió. Fue un borrón. Un destello de metal. Un arma. «Arma», gritó Jake. Desenfundó su arma. Pero el hombre fue rápido. El primer disparo fue ensordecedor. Impactó en la puerta del coche junto a la cabeza de Jake. Jake se lanzó a cubierto. Miller estaba expuesto. El hombre giró su arma hacia él. No había tiempo. No había tiempo para un tiro limpio. No había tiempo para nada. «Alto», gritó Jake la orden. Fue una sola palabra, imbuida de todo su miedo y desesperación. Apretó el botón de su cinturón. La puerta trasera del coche patrulla se abrió. Un misil negro y canela se lanzó a la noche. Thor cruzó la distancia en un instante. No dudó. No se inmutó ante el sonido del arma. Saltó. Su cuerpo colisionó con el brazo del pistolero justo cuando disparaba de nuevo. El disparo se perdió en el cielo nocturno. El hombre gritó mientras las mandíbulas de Thor se cerraban en su brazo. El arma cayó al pavimento. Todo terminó en segundos. Miller estaba a salvo. El sospechoso estaba neutralizado. Pero Thor estaba herido. El hombre había logrado darle un golpe con la culata del arma. Un corte profundo sobre el ojo de Thor. La sangre apelmazaba su pelaje. Jake corrió hacia él. Ignoró al sospechoso que ahora estaba siendo esposado en el suelo. Se arrodilló junto a su compañero. «Thor, oye, amigo». Thor lo miró, jadeando su cola, dando un débil golpe en el asfalto. Incluso con dolor, buscaba la aprobación de Jake. Había hecho su trabajo. Había salvado una vida. Había librado a la familia de Jake de una bandera doblada. De vuelta en el sendero, Jake se detuvo. Se arrodilló en la tierra y rodeó el cuello de Thor con sus brazos. Enterró su rostro en el pelaje de su compañero. El perro se apoyó en él. Un peso sólido y tranquilizador. «Me salvaste, ¿lo sabes?», susurró Jake. «Nos salvaste a todos». Thor le lamió la cara. Un beso húmedo y baboso, no conocía las palabras. No las necesitaba. El vínculo inquebrantable entre ellos era algo vivo, un legado de peligro compartido y confianza inquebrantable. Terminaron su paseo en un silencio cómodo. Dos viejos compañeros disfrutando de la paz que tanto habían luchado por asegurar. El sol de la tarde era cálido y perezoso. Se derramaba sobre el porche de madera, bañándolo todo en una luz dorada. Esta era la hora favorita del día de Thor. La acción y los recuerdos de la mañana daban paso a la simple y profunda alegría del retiro. Aquí no había sirenas, ni peligro, solo paz. Thor yacía tumbado en una suave alfombra de exterior, sus patas temblando mientras soñaba. Probablemente estaba persiguiendo conejos en un campo de un verde infinito. O quizás estaba soñando con el pasado, con hazañas heroicas y victorias compartidas. Jake estaba sentado en una mecedora cercana, con un libro sin leer en su regazo. Prefería observar a Thor. Observarlo ser un perro.
La puerta mosquitera se abrió con un crujido. Sarah, la esposa de Jake, salió con una bandeja con 2 vasos de té helado y un cuenco de agua. Dejó el cuenco de agua cerca de Thor. Él se movió abriendo los ojos, dio un suave wow de agradecimiento y lamió el agua fresca. ¿Cómo están mis 2 jubilados favoritos?, preguntó Sarah entregándole un vaso a Jake. Pasó la mano por la cabeza de Thor. Él se apoyó en su caricia cerrando los ojos con satisfacción. Estamos vigilando el fuerte, dijo Jake con una sonrisa. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Sarah se rió. Había estado allí para todo. Las llamadas nocturnas, la preocupación, el orgullo. Entendía el vínculo entre Jake y Thor mejor que nadie. Había visto cómo dependían el uno del otro, cómo eran 2 mitades de un todo. Había acogido a Thor en su hogar no como un perro policía, sino como un miembro de la familia desde el primer día. La puerta trasera volvió a crujir. Esta vez era su hija de 6 años, Lily. Tenía un puñado de dientes de león. Se acercó a Thor con la reverencia cautelosa que un niño reserva para algo verdaderamente especial. ¿Puedo darle a Thor sus flores?, preguntó. Por supuesto, cariño, dijo Sarah. Lily se arrodilló junto al gran perro. Thor, que podía derribar a un hombre armado, se convertía en la criatura más gentil de la tierra en su presencia. La observó mientras colocaba cuidadosamente los dientes de león amarillos uno por uno en su espalda. Tarareaba una cancioncilla mientras trabajaba. Ahora eres un rey de las flores muy guapo, Thor, declaró. Thor soltó un suspiro feliz, como si estuviera de acuerdo con su nuevo estatus real. Apoyó la cabeza en sus patas y permitió que la niña continuara con sus decoraciones. Jake observaba, con el corazón henchido. Esta era la recompensa. Esta era la vida que Thor se había ganado. Ya no era solo el compañero de Jake. Era el gigante gentil de Lily, la sombra peluda de Sarah en el jardín. Era el corazón de su hogar. Más tarde se quitaron los dientes de león y se terminó el té helado. Jake recogió el gastado juguete de la manguera de incendios. Los ojos de Thor se abrieron de golpe. El rey de las flores se había ido. El atleta estaba de vuelta. ¿Un juego más?, preguntó Jake. Thor se puso de pie en un instante, su cuerpo temblando de anticipación. Se movieron al césped. Jake lanzó la manguera. Thor se lanzó tras ella, una imagen de alegría pura y sin adulterar. Corrió, saltó, derrapó hasta detenerse. Trajo el juguete de vuelta, su cola meneándose furiosamente. No estaban entrenando para una redada o una persecución. Simplemente estaban jugando. Celebrando la libertad de correr y saltar solo por diversión. Mientras el sol comenzaba a bajar proyectando largas sombras sobre el patio, Jake se sentó en la hierba. Thor vino y se acostó a su lado, apoyando la cabeza en el regazo de Jake. La manguera de incendios yacía olvidada cerca. Jake acarició el pelaje de Thor, sus dedos encontrando los contornos familiares de músculo y hueso. Sintió el ritmo constante y lento de la respiración de su compañero. En estos momentos de calma, la profundidad de su conexión era más evidente. Ya no se trataba de órdenes y recompensas, se trataba de presencia compartida, respeto mutuo, un amor tácito que había crecido durante una década de vida compartida. Jake había visto a hombres quebrarse bajo presión. Había visto el miedo en los ojos de los criminales más duros, pero nunca había visto miedo en los ojos de Thor cuando estaban juntos, solo concentración y confianza. Una confianza absoluta e inquebrantable de la que Jake había intentado cada día ser digno. Esa noche, mientras la casa se sumía en un cómodo silencio, Thor ocupó con acento agudo su posición habitual a los pies de la cama de Jake y Sarah. Era un centinela silencioso, un guardián velando por su familia. Jake se agachó y apoyó la mano en la espalda de Thor. Sintió el suave subir y bajar de su pecho. «Buenas noches, compañero», susurró Jake en la oscuridad. Un suave golpe de cola en el suelo fue su respuesta. Había cambiado una sirena por el silencio, una placa por un patio trasero. Había cambiado la adrenalina de la persecución por la tranquila alegría de un juego de buscar. Y mirando al héroe que dormía a sus pies, Jake supo que nunca había sido más rico. El vínculo no se rompió con el retiro. Simplemente se le había dado el espacio para respirar, para profundizar, para convertirse en algo aún más profundo. Era un vínculo forjado no en el servicio, sino en el amor. Un amor inquebrantable e incondicional. El fin de semana trajo el caos familiar y feliz de siempre. El hijo de Jake, Michael, vino de visita con su esposa y su pequeño Sam. La casa se llenó de risas y del pisotear de pies diminutos. En medio de todo estaba Thor, una isla de calma en un mar de actividad.
Sam, que apenas estaba aprendiendo a caminar, se acercó tambaleándose a donde Thor estaba acostado en la alfombra de la sala. Se dejó caer con un suave golpe y agarró un puñado de la oreja de Thor. Thor ni siquiera se inmutó. Abrió un ojo, miró al niño pequeño y luego soltó un suave suspiro, como diciendo: «Esta es mi vida ahora, y es buena». Jake observaba desde su sillón, con una taza de café en las manos. Vio cómo Michael, su hijo adulto, se arrodillaba para rascar a Thor detrás de las orejas, con voz suave. «Hola, viejo héroe. ¿Cómo estás, chico?». Este era el legado de Thor. No estaba solo en los recortes de periódico de antiguas redadas de drogas o en las condecoraciones guardadas en una caja en el ático. Estaba aquí, en esta casa, en la forma en que su familia amaba y respetaba a este animal. Era un testimonio vivo de una vida de servicio. Había protegido a extraños en la oscuridad y ahora estaba cosechando la recompensa al ser un miembro querido de una familia amorosa. Más tarde, Jake se sentó en el porche viendo a Thor dormitar al sol. Reflexionó sobre el inmenso impacto que el perro había tenido en su propia vida. Antes de Thor, Jake había sido un buen policía, dedicado, eficiente, pero también se estaba volviendo duro. Las cosas que veía, la oscuridad que enfrentaba, habían comenzado a construir un muro alrededor de su corazón. Thor había atravesado ese muro. Trabajar con él requería un tipo diferente de fuerza. Requería paciencia, empatía y una comunicación profunda y no verbal. Tuvo que aprender a confiar en los instintos de un animal más que en sus propios ojos a veces. Thor le enseñó sobre la lealtad en su forma más pura. Una lealtad no dada por un sueldo o un ascenso, sino por un vínculo profundo e instintivo. Le enseñó a Jake sobre el coraje. El tipo de coraje que te hace correr hacia el peligro, no por la gloria, sino para proteger a quien amas. Jake pensó en la comunidad. La gente de su ciudad no conocía a Thor por su nombre. Lo conocían solo como el K9, la sombra que viajaba en la parte trasera del coche de policía. Pero su servicio había dejado una marca indeleble. Las drogas que encontró nunca envenenarían a un niño. La niña que localizó ahora probablemente estaría en la escuela secundaria. La peor pesadilla de sus padres siendo solo un recuerdo que se desvanece. El hombre armado que detuvo nunca tuvo la oportunidad de crear otra víctima. Otra familia en duelo. El trabajo de Thor era en su mayoría invisible para el público, un trabajo silencioso e ingrato realizado en las sombras, pero sus efectos se extendían, haciendo a la comunidad más segura de maneras que nadie apreciaría por completo. Era un héroe silencioso, uno de muchos como él en todo el país. Los pensamientos de Jake se desviaron hacia esos otros K9, los perros jóvenes y poderosos que todavía estaban en las calles haciendo sus turnos. Y los más viejos como Thor, cuyos cuerpos comenzaban a folarles. Los años de saltar, correr y a veces luchar pasaban factura. Las facturas veterinarias para los K9 retirados podían ser astronómicas. Muchos departamentos no podían permitirse cubrirlas después de que el perro ya no estuviera en servicio. Había oído las historias. Viejos héroes abandonados con artritis paralizante, sus guías incapaces de pagar los costosos medicamentos. Pensó en las organizaciones a las que él y Sarah ahora donaban. Pequeñas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a una única y noble causa. Proporcionar apoyo financiero para las necesidades médicas de los perros de policía y militares retirados. Se aseguraban de que estos héroes pudieran vivir sus años dorados con comodidad y dignidad, libres de dolor. Les daban el retiro que tanto merecían. Era lo mínimo que la sociedad podía hacer. Estos perros lo daban todo. Su juventud, su fuerza, su coraje inquebrantable. Pedían tan poco a cambio. Una cama cálida. Una buena comida. El amor de su compañero. Un movimiento en el césped llamó su atención. Lily estaba sentada en la hierba leyéndole un libro de cuentos en voz alta a Thor. Thor, que había estado dormitando, había levantado la cabeza y la miraba atentamente como si absorbiera cada palabra. Esto, pensó Jake, lo era todo. Esta paz. Este amor. Este era el legado de servicio, pagado en su totalidad. Era un legado no solo de crímenes resueltos, sino de vidas tocadas. Un legado que ahora vivía en los momentos simples y hermosos de una vida tranquila. Thor había servido a su comunidad. Ahora, era el turno de su familia de servirle, de asegurar que sus últimos años estuvieran tan llenos de amor y comodidad como sus años de servicio lo estuvieron de valentía.
Mientras el crepúsculo se asentaba, pintando el cielo en suaves tonos de lavanda y rosa, una paz tranquila descendió sobre la casa. La familia se había ido, dejando atrás los agradables ecos de sus risas. El día llegaba a su fin. Jake y Thor estaban de vuelta en sus lugares familiares en el porche. Jake en su mecedora, Thor acostado a sus pies. El vínculo entre ellos se sentía casi tangible en el aire tranquilo de la tarde. Era un testimonio de una de las asociaciones más poderosas del mundo, la que existe entre un humano y un animal. Es una asociación construida sobre una base que trasciende el lenguaje. Se basa en la confianza, el respeto mutuo y un amor que no pide nada más que lealtad a cambio. Thor había sido más que una herramienta o una mascota. Fue un compañero en el sentido más verdadero de la palabra. Habían enfrentado lo peor de la humanidad juntos. En los momentos más oscuros, una mirada de Thor, un empujón de su cabeza, era toda la seguridad que Jake necesitaba. Era una promesa silenciosa. Estoy aquí. Estamos juntos, enfrentaremos esto. Esa promesa no terminó con el retiro, simplemente cambió de forma. La promesa ya no era sobre enfrentar el peligro, sino sobre saborear la paz. Estaba en el silencio compartido de la tarde, el peso cómodo de la cabeza de Thor en el pie de Jake, el ritmo lento y constante de su respiración al unísono. Estos héroes, estos oficiales K9 dedican sus vidas a protegernos. Corren hacia los sonidos que nos hacen escondernos. Enfrentan los peligros que rezamos por no tener que ver nunca. Su coraje es inmenso y su lealtad es absoluta. Es nuestra profunda responsabilidad valorarlos y cuidarlos, no solo cuando usan el chaleco y viajan en el coche patrulla, sino mucho después. Su servicio deja cicatrices, tanto visibles como invisibles. Sus cuerpos duelen por años de trabajo extenuante. Merecen un retiro lleno de comodidad, libre de dolor, rodeados del amor que tan libremente dan. Jake miró a su compañero, su amigo, su héroe. La luz que se desvanecía captó el gris en el hocico de Thor, una insignia de honor plateada ganada a través de toda una vida de servicio. Pensó en todos los otros guías que existen, y en los increíbles animales que estaban a su lado. Cada pareja tiene una historia de valentía, de una situación límite, de un momento de conexión pura y no guionada que cambió sus vidas para siempre. Estas historias importan. Son el tejido de un legado de servicio que merece ser compartido. Nos recuerdan la increíble capacidad de amor y lealtad que los animales traen a nuestras vidas y el impacto duradero de una verdadera asociación. Jake se agachó y acarició la ancha cabeza de Thor. ¿Listo para ir a la cama, viejo amigo?, preguntó suavemente. Thor levantó la cabeza y miró a Jake. Sus ojos ambarinos, todavía agudos e inteligentes después de todos estos años, estaban llenos de un afecto profundo y duradero. Dio un suave golpe con la cola contra las tablas de madera del porche. Era su respuesta, era su promesa, lo era todo. Porque en la lealtad silenciosa de un héroe en reposo se podía encontrar el verdadero significado de una vida bien vivida.